capítulo 16, verso 31, ellos dijeron: cree en Yahshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Hay mucho creyente. Vengo desde que yo me convertí, hace un poquito más de 20 años, que oigo mucho creyente, especialmente las mujeres, las mamás, las abuelitas, que se agarran de este verso, ¿no? Y no lo sueltan. Pero yo veo realidades. Yo veo que una cosa es lo que ellas o la palabra aquí dice, y la realidad es otra. Yo veo que no veo que la casa se está salvando, no veo que los hijos se están salvando, no veo eso. Entonces yo pregunto, ¿qué está fallando? ¿Está fallando la fe? No, porque yo veo que las abuelitas y las mamás tienen mucha fe, son mujeres de fe, oran, ayunan, claman, se derraman delante de Yahweh, mas sin embargo los hijos, los nietos no están siendo alcanzados. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La fe? No. ¿Qué está fallando? ¿La promesa de Yahweh? No. Hoy le voy a descubrir la sopa caliente. Hoy voy a exponer delante de usted cuáles son los principios, y encontré 7 principios para que esta promesa se pueda cumplir en los hogares. ¿Está conmigo, amado? ¿Quiere recibir la palabra? ¿Quiere escuchar la palabra? ¿Quiere conocer los principios? Amén. Entonces el tema es sencillo. Simplemente le puse tú y toda tu casa. Es promesa de Yahweh. Amén. Pero ¿cómo? ¿Qué es? ¿Qué está detrás? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué fue lo que Yahweh dejó plasmado para que esto se pueda cumplir? Porque así como hay muchas otras promesas que Yahweh dio la promesa, pero como que por falta de entendimiento, por no conocer, por no entender los códigos, por no entender las reglas espirituales, los principios del reino, por no conocer nada de eso, simplemente nos aferramos. En otras palabras, tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave. Sí, pero no sabes cómo introducirla para abrir la puerta. Y eso es lo que hoy pretendo. Usted ya tiene la llave porque tiene la promesa. Diga conmigo: creer en Yahshua HaMashiach y seré salvo yo. Y ahí está la primera clave. Pero antes, ya me estoy emocionando aquí. Padre, en el nombre de Yahshua, añade barajot a tu palabra. Saca maná fresco de tu Torah y podamos ser alimentados, edificados, restaurados y confrontados por ella, en el nombre de Yahshua. Padre, te pido en esta hora que tu palabra no vuelva a ti vacía hasta que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Los que me están escuchando en este lugar, declaro oídos abiertos, y los que nos están escuchando vía internet también, Padre, que sus oídos sean abiertos para que reciban esta palabra, para que entiendan estos principios, y entonces esta promesa se pueda cumplir en las familias. Lo declaro en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, y tu pueblo te da un fuerte aplauso. Aleluya. Amén. Siéntense, amados. Usted conoce la historia. Pablo y Silas están en la cárcel. Después ellos oran y cantan a medianoche. Hay un terremoto, la cárcel se abre. El carcelero, que es romano, un gentil, se asusta, se quiere matar, y Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, aquí estamos todos los presos, no nos hemos escapado. ¿Conoce usted la historia? Y entonces el carcelero hace la pregunta: ¿qué es lo que debo de hacer? Y ahí es donde entramos al texto. Ellos, dando a entender, Pablo y Silas, dice, y ellos le dijeron: cree en Yahshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa.
Entonces aquí este mismo verso ya nos está dando la primer clave, el primer principio. Dije que eran 7. Para que esta promesa se cumpla, para que podamos ver nuestra casa, nuestro hogar salvos, lo primero es que uno en la casa tiene que creer en Yeshua HaMashiach y ser salvo. Es que el problema es que muchos que vienen a la iglesia les sirven, y perdóneme que lo diga así, pero no hay otra manera de decirlo más que como es. Pero hay muchos que se congregan en alguna iglesia, pero en su casa dan muy mal testimonio. Por eso el esposo no se convierte, por eso los hijos no se convierten, por el testimonio de aquellos que dicen ser creyentes, aquellos que dicen ser salvos. Es a veces por el testimonio que nuestra casa, pero ahí está la mujer, ahí está el varón, ahí está la abuelita declarando, pero es que mi casa va a ser salva porque Dios ha prometido, sí, pero si cambias ese carácter, a lo mejor tu esposo va a venir a la iglesia. Hello. Es que no solo está en que es que Dios lo dijo y es una promesa, sálvate tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿por qué mi casa no se salva? ¿Por qué mis hijos no se salvan? ¿Por qué mi esposo no viene? ¿Por qué mi suegra no se alcanza? Por el mal testimonio del creyente de ese hogar. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero ya desde ya empezamos medio duro, ¿no? Pero es que no hay otra manera de cómo decirlo, sino como es. Entonces, creer y ser salvo es el primer principio para que la promesa que a Pablo y Silas le dieron al carcelero, que es también una promesa que la puedes hacer tuya. ¿Cuántos quieren hacer esta promesa propia, suya? Y decir, yo y mi casa vamos a ser salvos. Pero consiste en que el que sea creyente, si es la esposa, si es el hijo, si es la esposa, él es el esposo, si ellos son los salvos, si ellos son los que creen, son los responsables para dar el buen testimonio en la casa, para que la casa se salve. Es que no se trata solo de citar la palabra, no se trata solamente de llorar la palabra, de venir delante de Yahweh, pero es que tú dijiste, pero es que es una promesa, sálvate tú, cree en Yeshua y sálvate tú y serás salva tu casa. Amén, sí, es promesa, ahí está, la puedes hacer propia, la puedes hacer tuya, pero se nos olvida un detallito muy importante que tiene mucho que ver con el testimonio de aquel que dice ser el salvo y que dice creer en Yeshua HaMashiach. Cuando yo me convertí, yo fui el primero que me convertí. De hecho, mi hermana mayor, ella es mayor que yo, no le vaya a decir nada más, pero ella se convirtió primero. ¿Y sabe por qué cuando ella nos venía a la casa a hablar, ella iba a la iglesia y llegaba con su Biblia y toda la cosa, mi hermana Nora? Pero yo decía, está loca, esta ya está metida en una secta, porque se volvió muy religiosa. A todo mundo regañaba, a todo mundo quería mandar, todo mundo quería que hiciera lo que ella decía. Y además, yo no le vi cambios, todavía su mal carácter, todavía algunas cosas le salían de su boca, medio sapos y culebras. Y yo decía, ¿cómo es posible que ella va a la iglesia, quiere que yo la acompañe a la iglesia, pero mira cómo es su vida? Yo no le veo cambios. Al final de cuentas, después de 1 año o 2, se regresó al mundo. ¿Y dónde quedó aquello? Así que cuando a mí me hablaban del Señor, yo decía, eso es puro cuento, con ese cuento para otro lado. Porque mi hermana un día, ella se convirtió, andaba con su Biblia debajo del sobaco, como desodorante, predicando el evangelio según ella. Y después de un tiempo se regresó al mundo.
Entonces dije, esto es un juego, esto es puro cuento. Y la familia no se alcanzó porque dio mal testimonio. Cuando después de años yo me convertí, fue un giro total. Yo no hablé a nadie, mi mamá no le hablaba, yo no le predicaba a mi mamá, ni a mi padrastro, no le predicaba a mis hermanas, a mi hermana Nora, que ya conocía supuestamente del Señor, no le decía nada, ya estaba ella apartada, muy paleta del Señor, ya estaba muy fría, helada estaba, en el Polo Norte estaba, y yo no le decía nada. Pero con el puro cambio que vieron en mí, con el comportamiento que vieron en mí, por la entrega que vieron en mí, todos los días del servicio ahí estaba. Cuando mi mamá me miraba en mi cuarto, estaba postrado orando o leyendo la Biblia. Y no decía más que metido yo con el Señor, metido yo con el Señor, metido yo con el Señor. Y nada más me estaban esperando a ver a qué horas caía, a ver a qué horas me regresaba. Por final cuentas, 1 año, 2 años, vieron cambios. Ya no era el mismo, ya no era el mismo que se drogaba, ya no era el mismo que se emborrachaba, ya no era el mismo. Esta persona empezó a cambiar. En realidad hubo un cambio en mi vida. Al año, a los 2 años, mi mamá se convierte, luego su esposo se convierte, luego mi hermana, y empiezan a ir a la iglesia sin yo decir ni una palabra. Se cumplió por el testimonio. Sálvate tú y serás salvo tú y tu casa. Cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Primer principio para que esta promesa se pueda cumplir en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Aquel que sea creyente, aquel que es salvo, que lo muestre con su buen testimonio. Amén. Encontré otros pasajes. Bueno, vamos a seguir leyendo lo de esta persona. Hechos capítulo 16, verso 32 dice: y le hablaron la palabra de Yeshua a él y a todos los que estaban en su casa. Número dos, el segundo principio es que usted tiene que llevar la palabra a su casa. La palabra de Yahweh, la palabra de Dios, la Biblia, llévela a su casa. Hay que llevar la palabra. No importa que no quieran oírla, usted lleve la palabra, viva la palabra, que escuchen palabra. En mi cuarto ya no escuchaba otra cosa más que alabanzas o predicaciones. Y mi mamá, aunque no quería ni que yo le dijera nada, estaba escuchando palabra. Ponía en aquellos tiempos, había los cassettes, ¿se acuerdan los cassettes de esos? No era DVD en aquel tiempo cuando yo me convertí. Unos cassettes, los VH, ¿qué? VHs. Sí, es que ya hace muchos años que esa tecnología la dejamos atrás, que ya ni sabemos ni cómo se llama ni cómo es. Entonces dice, y llegaron y le hablaron, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Elohim. Fíjese que este carcelero, cuando él creyó a Yeshua HaMashiach, él se fue hasta el último, hasta el extremo, o sea, lo agarró en serio, llevó la palabra a su casa, llevó a los apóstoles a su casa, les lavó las heridas delante de toda su casa viendo, y él contándoles el testimonio. Es que a medianoche ellos estaban cantando y orando, yo no entendía nada, las puertas de las cárceles se abrieron, hubo un terremoto, y nada más les contó el testimonio de lo que había sucedido. Y ellos me dijeron: cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Así que yo vengo a traer el mensaje, y traje a los apóstoles para que también les hablaran la palabra a mí y a todos ustedes. Trajo a la casa la palabra, trajo a la casa la bendición, trajo a la casa los apóstoles y sirvió ahí a los apóstoles. Puso el ejemplo con los de su casa, que el respeto a la autoridad espiritual, esta es otra cosa bien importante, otro principio para que tu casa sea salvo. ¿Cómo hablas del pastor con los de tu casa que no son creyentes? ¿Cómo hablas de la iglesia y cómo criticas o qué cosas dices con los de tu casa que no son creyentes? Llegas a la casa después del culto, ¿cómo te fue? Muy mal.
La hermana Ruth puro regañando. El pastor remata desde el púlpito. La alabanza no se entendía nada. El sonido muy alto. La líder patas para arriba. Los niños un desorden. O con razón tu esposo no se quiere convertir. Con razón tus hijos no quieren venir a la iglesia. Por la forma en que tú te expresas de la iglesia donde supuestamente tú te congregas. Pues ¿cómo? Esta persona, este carcelero, dice que llevó a los apóstoles a su casa y dijo: nos van a hablar la palabra. Y luego dice: les lavó las heridas y les puso una mesa y les sirvió y se bautizó. Entonces todos los de su casa no tuvieron para dónde irse. Dijeron: qué cambio tan tremendo, qué cambio está haciendo nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro esposo. La esposa se convirtió, los hijos se convirtieron, toda su casa se convirtió. Se cumplió la palabra porque él puso el ejemplo. Me acuerdo de esa anécdota de aquel hijo que se enfermó y estaba por morirse, un accidente, y la mamá era creyente, la mamá iba a la iglesia, y el muchacho estaba bien grave en el hospital. Y entonces le dijo a la mamá: voy a mandar a traer al pastor para que venga a orar por ti. Y el hijo le dijo a la mamá, que era cristiana, que él no quería nada con el Señor. Le dijo: a ese ladrón y mentiroso no lo quiero ver aquí en el hospital. Pero le dijo la mamá creyente: pero mi hijo, ¿cómo es que te expresas así del pastor? Pues ¿cómo que no? Dice, si usted mismo todo el tiempo me ha enseñado que es un ladrón y mentiroso. Usted mismo me dice que cuando se ha de clavar el diezmo y la ofrenda, la oigo en la casa como usted se habla del pastor. Y ahora quiere que ese hombre venga a orar por mí. Yo no quiero que ese hombre se pare. Tremenda lección para esa creyente, ¿no? Tremenda lección para esa mamá. Ella orando: Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo, Padre, tócalo, que venga a la iglesia, porque escrito está: cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Y está ahí. Y de ese texto no sale la mamá llorando delante de Dios, pero en casa no se da cuenta que lo que habla el esposo y los hijos, o la esposa y los hijos y los nietos, están escuchando. La suegra está escuchando todo lo que tú hablas negativamente de la iglesia. Con razón no quieren venir. Ay, Señor, yo dije yo pensé que esto iba a ser light. ¿Se acuerda de Cornelio? Este es otro, el punto número 3 o 2, ya no sé ni dónde voy, pero yo me estoy gozando. Yo no sé usted. El que no se esté gozando, dé un aplauso fuerte, Señor. Ah, ¿verdad? Lo quise agarrar en curva y me la batió. Sí, esos son términos del béisbol, ¿verdad? O sea, yo soy el pitcher y le aventé la curva, pero usted me la batió. O sea, la agarró y me la regresó. Eso está bien. Usted fue un buen bateador ahorita. Le aventó una curva y usted me la batió. Home run para usted. 1-0. Al final vamos a ver cómo quedamos. Dice Hechos capítulo 10 verso 24: al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando. Usted conoce toda la historia también del gentil Cornelio, que se convirtió por boca de Pedro, perdón. Y dice: y los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos, a quienes había invitado. Anticipó la bendición que venía en su casa. Anticipó la bendición que venía en su casa. Mire, yo no porque me estoy invitando solito, pero si usted tiene no creyentes en su casa, usted haría muy bien si invita a líderes, invita al pastor para que vaya, para que hable, para que les platique la palabra, para que les hable la palabra. Bueno, eso quedó ahí. Ahora ya nos empatamos, 1-1. Anticipó la bendición. Cornelio
No dijo, a ver si viene, a ver si nos trae palabra. Él, sin conocer, acuérdese que fue un ángel el que le reveló a Cornelio y le dijo: Cornelio, amado del Señor, Yahweh está contigo. Tus oraciones y tus dádivas han subido ante su presencia. Manda llamar al apóstol Pedro para que venga y ore por ti y te bendiga. Y entonces acuérdese que Cornelio va y manda traer al apóstol Pedro. Y antes de que él venga, él invitó a su casa. Dice que invitó a sus parientes, invitó, ahí estuvo sus hijos, ahí estuvieron todos presentes, sus amigos más íntimos. Vengan a mi casa porque va a venir el siervo. Vengan a mi casa porque va a venir el apóstol. Vengan a mi casa porque trae bendición, porque trae palabra. Mire, una cosa que yo tengo unas tías que son bien tremendas en las cosas de Yahweh, pero tremendas. Fueron las que me hablaron a mí, y por medio de ellas es que yo vine a los caminos. Y una de ellas vive en San Diego y la otra vive en Los Ángeles. La de Los Ángeles vino de vacaciones a visitar la de San Diego. Me invitaron: mi hijo, por favor ven, queremos que vengas, queremos verte, queremos platicar contigo. Bueno, ahí voy. Fui a visitarlas. Y yo ya sé, hay que ir con Biblia en mano. Pero la sorpresa, y es que así son ellas, son tremendas, en el buen sentido. Se me hace que ni te platiqué de esto, pero cuando yo llegué ya me tenían 2 personas ahí esperando, que porque iba a venir el siervo para que orara por ellas. Y es que estas son tremendas, y tremenda bendición se soltó allá. Empezaron a platicar su necesidad. Aquella oración se convirtió en una administración y en una liberación. Y aquello fue en un culto de 4, mis 2 tías, yo y otras 2 personas. Se hizo un culto ahí en esa casa. Después ellas se tuvieron que ir, ya se fueron bien bendecidas, bien oradas. Y se quedaron ellas conmigo, y todos nos quedamos desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, puro hablando de la palabra, orando y hablando de la palabra, y temas aquí y temas allá. Y nos fuimos bien bendecidos esa vez, porque anticiparon la bendición. Porque sabían que venía una bendición, sabían que venía un siervo. Y cuando saben reconocer la autoridad y el siervo y la palabra que ese siervo trae y la unción, y no porque me estoy dando yo solo, pero es que así es que el que Dios le dio, le dio. El que tiene ojos azules se los dio. ¿Y qué vamos a hacer? Al que le dio, le dio, y punto. Y hay que reconocer esa bendición. ¿Quién es el que lo trae? Y recibir y sacarle, y que nos dé, y que nos imponga manos y que nos bendiga. Bueno, Cornelio está en esa condición. Entonces, amado, usted quiere que su casa sea salva, que sus hijos sean alcanzados, pero usted nunca anticipa la bendición. No prepara cultos en su casa, no prepara un ambiente, una atmósfera para que vengan siervos a su casa, para que traigan palabra, para que traigan oración, para que aquellos se conviertan. Y entonces los de su casa, sus hijos y todos los que están ahí, escuchen la palabra y reciban la palabra y sean salvos. Anticipó la bendición. Anticipó la bendición. Invitó, reunió a los de su casa, mandó traer al apóstol, porque anticipó: va a venir una bendición, va a traer palabra, va a orar por nosotros. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Conoce la historia, ¿se acuerda? Dice que Pedro estaba hablando nada más, estaba predicando la palabra, cuando en medio de su mensaje cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos y hablaron lenguas. Todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y después dice que Pedro, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, todos los gentiles, Pedro dijo a todos los que venían con él: aquí hay mucha agua, ¿qué impide que estos sean bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach? Y en ese momento fueron bautizados, hablaron lenguas, fueron salvos. Cornelio creyó en Yeshua HaMashiach y fue salvo él y toda su casa. El carcelero creyó en Yeshua HaMashiach y fue salvo él y toda su casa. Y así me encontré con otros pasajes. Zaqueo, Lucas capítulo 19 verso 5 es el número 3, la tercera casa.
Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y lo recibió con gozo. Yo quiero preguntarte en tu casa, ¿cómo te ven? ¿Cómo llegas de la iglesia? Con gozo, transmitiéndoles el gozo, o hablando mal de medio mundo. Hello. ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Cómo te reciben los de tu casa cuando vienes de la iglesia? Estoy hablando de los que están en tu casa que no son salvos. Dice, se descendió de prisa y los recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, esto criticaban a Yeshua. Por eso cuando me murmuran de mí y me critican, no hay ningún problema. Pues a Yeshua también se lo hicieron, a Moshe también se lo hicieron, a Jacob también se lo hicieron, a los profetas también se lo hicieron. Pues ¿quién soy yo para que a mí no me lo hagan? Yo soy un insignificante comparado con ellos. Así que no hay problema, es parte de. A usted que está recibiendo el llamado al pastorado, está recibiendo el llamado a un ministerio, pues prepárese, porque lo van a criticar y lo van a murmurar. Es parte de el trabajo. Bueno, eso ya no les gustó otra vez tampoco. Llevamos 2, 1. Al ver esto, murmuraban y decían: ¿por qué entró a posar con un pecador? Estaban criticando a Yeshua. ¿Por qué Yeshua entró con un Zaqueo, un pecador? Dice que era un pecador. ¿Y por qué Yeshua entró a esa casa con él? Entonces, seguimos leyendo. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo: Adón, he aquí la mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Yeshua le estaba pidiendo, no le estaba pidiendo nada. Yeshua simplemente le dijo: hoy voy a ir a tu casa. Y él, Zaqueo, fue el que se puso de pie y dijo: de todo lo que tengo, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Pero nadie te está pidiendo nada. Óigame, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadriplicado, 4 veces más de lo que he robado y estafado. Acuérdese que dice que él era cambista, él era como que tenía una casa de cambio, y entonces el dólar estaba a 13, pero él lo daba a 12 y transaba. Y en el peso allá en el tiempo se usaba balance. Y entonces según le podían hacer alguna movimiento raro, falso ahí, para que aquello, en lugar de que se estuviera nivelado en 5 monedas, lo ponían para que estuviera nivelado a 6 monedas. Entonces una moneda era de extra, era de más. Es como cuando usted va sobre ruedas y pone el kilo de tomates en la báscula, pero resulta que la báscula no está en 0, sino ya empieza en el 1. Ya le están robando con 1. Ya le están robando con 1. Y usted, como está la despreocupé, ¿qué iba a decir? No, anda viendo por ahí, no se da cuenta. Pero le cuento a alguien que sí se da cuenta. Cuando yo voy con mi esposa, le dice: oye, esa báscula no está bien. Les dice ella, sí le dicen: esa báscula no está bien. No se preocupe, dice, se la vamos a añadir o se la vamos a quitar. Pero muchas básculas en los ruedas la tienen empezando, no empieza en 0, ya empieza en el 1. Y a usted le dicen: fueron 20 kilos, cuando en realidad fueron 19. Así más o menos era lo que hacía Zaqueo. Él era cambista, cambiaba monedas, hacía ese tipo de transacción, pero en básculas. Por eso dice la Torá dice: no pesarás en báscula falsa. Es un mandamiento en la Torá que lo hagas en báscula, que lo que es, si cuesta lo que cuesta, eso es, no puedes dar lo de más ni de menos. Bueno, entonces este Zaqueo hacía eso. Por eso cuando Yeshua le dice: Zaqueo, bájate, date prisa, voy a ir a tu casa. Cuando Yeshua ya está en la casa, Zaqueo se pone de pie y dice: voy a dar la mitad de mis bienes, de mi ganancia, de mi riqueza, se la voy a dar a los pobres. Nadie le está pidiendo nada. Imagínese, amado, qué testimonio tan poderoso, que los de tu casa que no son salvos
vean cómo tú apoyas la obra, cómo tú apoyas la obra, cómo tú apoyas la obra sin que nadie pida. Pero qué tremendo es cuando digas: ay, otra vez la pastora pidiendo, otra vez el pastor pidiendo, esa iglesia puro pidiendo. Así como quieres que la suegra sea alcanzada, así como quieres que los hijos vengan a la iglesia, cómo quieres que el esposo o la esposa se conviertan, si tú cuando llegas a la iglesia hablas mal de la iglesia. Hello. Pero estamos bien aferrados con esa promesa, ¿verdad? Cree en el Señor Yeshua Mashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, dice, cuando Zaqueo pone esa actitud, verso 9 dice que Yeshua dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Me llama la atención porque podía haber dicho: hoy llegó la salvación a Zaqueo. Pero no, Yeshua incluyó a toda la casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque uno de los de esta casa se convirtió y se arrepintió y confesó su pecado e hizo lo correcto, y por ese testimonio de teshuvá, de arrepentimiento, no solo Zaqueo va a ser salvo, sino toda su casa. Denle un aplauso a él. También él es hijo de Abraham. También él iba a recibir la bendición, sí, pero mientras que él se mantenía en el pecado, la salvación no podía llegar a su casa, ni a él ni a su casa. Entonces tocó el corazón de Yeshua, le impresionó a Yeshua que Zaqueo voluntariamente, porque nadie se lo estaba pidiendo, Yeshua no le estaba pidiendo dinero, ni tampoco Yeshua le dijo: mira, yo quiero que me des tus riquezas para dárselas a los pobres. Nadie le estaba pidiendo nada. Salió de él solito, salió a decir: la mitad de mis bienes se lo voy a repartir a los pobres, y si en algo yo he robado, se lo voy a regresar 4 veces más. Eso impactó el corazón de Yeshua, y Yeshua hace esta declaración: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces hasta ahorita vemos la casa del carcelero que se salvó, la casa de Cornelio que se salvó, y la casa de Zaqueo que se salvó. Cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Pero vamos a los principios. ¿Por qué se salvó la casa del carcelero? Porque su conversión fue genuina y empezó a dar buen testimonio. Número 2, porque el carcelero le enseñó a los de su casa que hay que honrar y respetar a las autoridades espirituales. La casa de Cornelio, ¿por qué se salvó? Porque él anticipó la bendición, porque él sabía que cuando llegara Pedro iba a venir una bendición, y él preparó la atmósfera en su casa, anticipó la bendición, preparó su casa para que se convirtiera en un lugar de bendición para él y para su casa. Anticipó la bendición, preparó la atmósfera para que viniera la bendición. Y en el caso de Zaqueo, dio frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y como él mostró arrepentimiento de lo que había hecho, entonces la salvación llegó a esa casa. ¿Cuántos llevamos ya? 4 o 5. No, sí, 3 casas, pero llevamos más principios. Ya ve, ya no está siguiendo la 3 para mí, 1 para usted. Voy ganando. Ahí váyalo apuntando, son 7. Quiero hablar ahora de Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían, preparó con mucho cuidado y temor el arca en que su casa se salvase. Y por su fe, el mundo quedó bajo juicio y fue hecho heredero de la justicia de Yahweh, que es por la fe.
Entonces, la fe de Noé, la obediencia de Noé, el temor de Noé, hizo que Noé y su casa se salvaran. Entonces no solamente recitar el texto de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Cree y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí no sale la mamá, de ahí no sale la abuelita, de ahí no sale la suegra y no se salva la casa. Por el mal testimonio, por el mal comportamiento, porque no dan frutos dignos de arrepentimiento, porque no preparan la atmósfera. Ahí estoy otra vez repitiendo los principios. Porque no reconocen las autoridades espirituales. ¿Qué dice la esposa? Mijo, vamos a hablarle al pastor que venga a orar. Y el esposo dice, no ocupamos que venga. Estamos bien. Están bien patas para arriba, pero él dice que está bien todo. Porque si alguien es duro para que una autoridad vaya a su casa, es la autoridad de una casa. Es que como es autoridad, ¿quién como autoridad quiere que otra autoridad venga? Y la esposa dice, pero es que es necesario que venga el pastor para que ore, para que bendiga, para que nos aconseje. No hay necesidad. Yo tengo todo bajo control. Y la casa se está desmoronando. El techo se está cayendo, los hijos se están perdiendo, el matrimonio está emproblemado. Porque el varón es muy orgulloso en ese sentido. Como él es Rosh, como es cabeza, como es autoridad, es muy difícil para que él acepte su error o acepte que hace falta que otra autoridad venga y le ayude a corregir en el mal en que está. Y como la esposa de la mujer pues es un poquito más sensible y reconoce esa autoridad. Pero cuando el hombre reconoce eso y reconoce que sí, él es autoridad, es nuestro pastor, es nuestra cobertura espiritual, vamos a mandarlo a traer, que ore, que nos bendiga, que nos aconseje. Entonces tú y tu casa van a alcanzar la salvación. ¿Aló? 4 para mí, 1 para usted. Voy ganando. Entonces, aquí que vemos con Noé, ¿cuáles son los principios que veo con Noé? Cuando recibió la revelación de cosas que no se miraban, dice, con cuidado y con temor preparó el arca. Con cuidado y con temor preparó el arca. ¿Qué estás haciendo, Noé? Estás loco. Lo que sus hijos y su esposa y todos no sabían es que él le había creído. Era por una revelación, era por una palabra. Oye, otra vez a la iglesia, sí, es que yo tengo promesa, es que yo tengo palabra, es que yo estoy preparando el arca. Pero amado hermano, qué tremendo es que los no creyentes en nuestra familia sean los que nos jalan y digan, no vayas a la iglesia este sábado, mejor vámonos al cine, vámonos al parque, vámonos a la playa, vámonos a visitar. Los no creyentes son los que andan jalando a los creyentes. Y entonces se van al baile, se van al paseo. Y al rato, ¿cómo quieres entonces que tu familia venga a la iglesia? Si tú mismo le has demostrado que venir a la iglesia no es tan importante. Venir a un Shabbat, ¿qué más da? Con 1 o 2 Shabbat que faltemos, no hay problema. Y ahora cuando tú les dices, vamos a la iglesia, ¿cuál ir a la iglesia? No puedo, no tengo otras cosas que hacer. Tú mismo, tú siendo creyente, tú que vas a la iglesia, me has demostrado que no es tan importante ir, pues entonces yo que no soy creyente, ¿para qué voy? ¿Se está dando cuenta? Que no solamente es de recitar la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No pasa nada si solamente te aprendes el texto de memoria. Tu familia no va a ser alcanzada así, con tú sabiendo el texto de memoria. Tiene que haber principios en tu vida, tiene que haber teshuvá en tu vida, tiene que haber cambios en tu vida. Tienes que reconocer las autoridades espirituales en tu vida para que los de tu casa vean, respeten y empiece a crecer en ellos el temor de Yahweh, para que entonces tú y tu casa sean salvos. Ok, por ese aplauso, no por mí, por la palabra, le voy a dar un punto. 3, 2.
ya me va alcanzando, abusado. Entonces, Noé, ¿qué estás haciendo? Usted tranquila, que tengo que ir al arca, tengo que ir al arca, hay que preparar el arca. Pero si no está lloviendo, nunca ha llovido en toda la historia de la humanidad, nunca ha llovido. ¿Cómo es que estás preparando un arca? Pero es que Dios me lo dijo, es que Yahweh me lo reveló. Y entonces después los hijos dijeron, mi papá va en serio, está hablando en serio. No faltó ni un día preparando el arca, y con temor y con reverencia y con fe preparando el arca. Noé, descansa, vámonos a la playa. No puedo, hay que ir al arca, porque viene el juicio, porque viene el diluvio, porque yo quiero que ustedes se salven, porque yo me voy a salvar y toda mi casa se va a salvar. Pero Noé, con un Shabbat que no vayas, con que no vayas aquí, con que no apoyes acá, no creo que el pastor se va a enojar. No tiene por qué enojarse, no tiene por qué estar dando tu ofrenda y tu diezmo. Pero Noé estaba fiel, con temor y con reverencia y con fe, preparando el arca. Y cuando llegó el momento, los hijos y las esposas de los hijos y la esposa de Noé entraron al arca que Noé había preparado, y toda su casa fue salva. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para preparar el arca para tu casa? ¿Qué estás haciendo tú preparando el arca para tu casa? ¿Ya les advertiste que ya viene el fin? ¿Ya les advertiste que viene el arrebatamiento de la iglesia y que si ellos no se ponen, tú te vas a ir y ellos se van a quedar? ¿Ya les advertiste? Estás preparando el arca y les estás demostrando que esto es en serio. Y que tú no faltas a ningún servicio y apoyas la obra porque tú te quieres ir en ese arrebatamiento, porque no quieres que venga el arrebatamiento, que suene el shofar y a ti te encuentren en el cine en un Shabbat, en la quinceañera en un Shabbat, o haciendo otra cosa en lugar de venir aquí preparando el arca. Hello. Nos quieren distraer, pero no. Noé dice, cuando recibió la revelación, ¿cuántos ya recibieron revelación de Yahweh? ¿Cuántos realmente creen con todo corazón que cuando suene shofar nos vamos, la iglesia se va con Yeshua y nos vamos a celebrar las bodas del Cordero? Pues entonces, ¿y qué estás haciendo para que los tuyos entren a esa arca? ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas con ellos en un Shabbat? ¿Te vas de paseo? ¿Cómo quieres que tu familia se alcance si tú mismo no le muestras que es serio el venir a la iglesia, servir a Yahweh? No vayas a la iglesia y al rato que vamos a la iglesia, ¿para qué? Si el mismo, tú que eres creyente, tú que resistes la revelación, tú que crees, te das tus escapadas. Yo que no creo, ¿qué obligación tengo de ir a la iglesia? Hello. Pero el texto no lo sabemos de memoria. Señor, ¿por qué mis hijos no se han alcanzado? ¿Por qué mi esposo, Señor? Si tu palabra dice, tu promesa, cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero ¿estás preparando el arca? ¿Estás dando frutos de arrepentimiento? ¿Estás dando buen testimonio? ¿Estás dando testimonio de fe, que has creído, que tienes revelación, que estás preparando arca? Hello. Entonces tenemos la casa de ¿quién? Del carcelero. Tenemos la casa de Cornelio. Tenemos la casa de Zaqueo. Tenemos la casa de Noé. Número 5, tenemos otra casa. Josué 24:15 dice: y si mal les parece servir a Yahweh, escojan ustedes ultimadamente a quién van a servir. Si van a servir a los dioses que sirvieron nuestros padres antepasados cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, usted decida cómo va a servir. Si va a ser religioso, si usted va a servir parte a Yahweh